Bueno, Sí, sí, sí. estimados, estimadas, entramos entonces en la última presentación de este congreso. Vamos a contar con la presencia de Eduardo Blasina, un buen amigo que me ayudó mucho cuando decidí ingresar al mercado uruguayo. Eduardo en su momento, cuando nos conocimos hace unos 4 años, me pidió algunos consejos sobre el tema de posicionamiento, etcétera. Nunca llegué a dárselos, esos consejos, pero debe haber habido o una transmisión de pensamiento o era una pregunta con trampa, porque en estos 4 años me comprobó que su capacidad de fuego, que su capacidad de llegada, que su capacidad de ampliar los negocios y los servicios a partir de sus conocimientos y de su imagen es impresionante, y por eso realmente quise convocarlo para este Congreso Internacional. Eduardo es ingeniero agrónomo de la Universidad de la República, hace muchas actividades, tiene su propia consultora, Blasina y Asociados, trabaja en varios países dando conferencias sobre perspectivas, tanto de mercados como climáticas, es periodista, tiene programas de radio, tiene unos newsletters excelentes sobre mercados tanto agrícolas como ganaderos, hace un anuario en formato papel muy interesante, y todo con una estructura relativamente chica y, digamos, muy basada en su imagen. Cualquier persona en Uruguay que se le mencione el apellido Blasina sabe perfectamente de quién se le está hablando o a quién se está refiriendo. Tiene un posicionamiento muy, muy importante, y bueno, esa es la causa por la que la invité a disertar sobre posicionamiento profesional, que es algo que sin duda a los colegas nos va a venir muy bien escuchar. Así que, Eduardo, en un segundo te traspaso el rol de presentador, se va a ver tu escritorio, se va a escuchar tu voz y arrancamos con la última conferencia de este Congreso Internacional Online. Ya te aviso cuando tu pantalla aparezca de este lado. Perfecto, Juan Carlos. No sé si me están escuchando allí. Te escuchamos bien y ya está tu pantalla a la vista, así que maximiza el PowerPoint y arranca tranquilo. Perfecto. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Para mí es un honor enorme y una gran alegría poder participar de este seminario que tú estás organizando. Voy a contar un poco mi historia personal y cómo la construí y en qué de qué herramientas hice uso para construir lo poco o mucho que haya construido, que por lo menos a mí y al equipo del que forma parte creo que nos hace bastante felices. Voy a un poco de mi historia personal. Yo no soy alguien que está vinculado al agro por su origen familiar. Soy nacido en Montevideo y simplemente una conjunción de intereses personales, por un lado por la biología como disciplina científica, por otro lado por la economía, en un momento de mi vida, de mi adolescencia, sobre los 17, 18 años, cuando la economía de Uruguay estaba sumamente convulsionada y la política de Uruguay estaba muy convulsionada, un periodo en el que la dictadura estaba cayendo, Argentina estaba en la guerra de las Malvinas, Uruguay estaba atravesando una crisis financiera muy grande y tal vez un poco de background, porque mi padre trabajaba en un banco y me iba explicando lo que estaba pasando y por qué el dólar iba a subir disparadamente y un montón de otros factores que me hicieron a la economía algo muy atrayente como ciencia, en el sentido de que también había una cierta capacidad de predicción económica y bueno, de esa mezcla de interés por la biología y y por la economía es que fui construyendo mi negocio. Yo creo que, por lo tanto, lo primero para construir cualquier tipo de negocio es que uno tiene que tener una pasión muy fuerte por eso que va a construir. No creo que sea posible construir un negocio de ningún tipo
si uno no tiene un sueño muy poderoso. Habrá japoneses que sueñan con hacer televisores en 3 dimensiones, habrá gente que sueña con lograr los mejores cultivos que sea posible lograr, pero si no hay esa llama de pasión atrás, es difícil lograr construir algo de cero que tenga una cierta dimensión. Es una pasión que puede ser científica o puede ser humanística, puede ser construir una red social o puede ser descubrir la genética de un cultivo resistente a la sequía. Pero lo que sí me parece es que si es una pasión científica, uno tiene que lograr una correspondencia entre resolver algo y solucionar un problema que esté planteado en la realidad. No, es muy difícil construir una firma o proveer un servicio si no se tiene claro cuál es el problema que se quiere ayudar a resolver. En el caso mío, cuando yo estaba terminando mi carrera de agrónomo, no sabía cuánto valía un kilo de novillo, no sabía cuánto valía un kilo de trigo, ni sabía cuánto era un buen precio o un mal precio, ¿no? Sabía mucho o sabía lo que sabe cualquier agrónomo de zootecnia, de fitotecnia, de botánica, pero estaba muy estresado porque estaba por salir al campo laboral y sentía que no sabía cosas básicas sobre la lógica económica de aquello en lo que iba a trabajar. Y fui notando que eso era algo que realmente estaba por resolverse en el Uruguay de fines de los años 80, que es cuando yo estaba terminando la carrera. Entonces, lo primero que tuve fue la clara noción de que había un problema para resolver, que aún los grandes empresarios, que sí sabían cuánto valía un novillo, o sí sabían cuánto era el precio de las cosas, tenían una demanda por análisis más profundo de los que había disponibles sobre qué iba a pasar con esos precios y sobre cómo se iban a mover. Entonces, si tuviese que dar una primera sugerencia luego de que uno tiene una gran pasión por algo, debe tener claro cuál es la necesidad insatisfecha que yo puedo resolver mejor de lo que se está resolviendo actualmente, porque también puedo tener pasión por coleccionar sellos, y puedo cultivarla, es muy válido, pero no es muy difícil tal vez hacer un negocio si no hay una necesidad que esté allí del otro lado. Y una vez que uno tiene claro que tiene una pasión, que tiene un trabajo que lo va a hacer feliz, que no va a cobrar una indemnización por pasarla mal, sino que va a cobrar como un premio adicional a un agregado de valor de algo que ya disfruta hacer, se tiene que plantear una estrategia de difusión como para arrancar, que la idea germine y que luego se propague, planteado biológicamente. Y allí hay un concepto que a mí me parece muy útil, que es el concepto de meme, un concepto paralelo al del gen en biología, sería como un gen cultural. Entonces uno debería lograr, si va a proveer un servicio o va a generar un producto, convertir esa pasión personal en lo que yo llamaría un meme colectivo. Entonces, vamos a ver luego qué es un meme exactamente, pero para posicionarse es necesario generar memes, es decir, unidades de información que se difunden en el entorno social. Entonces, una definición tomada de Wikipedia es que un meme es una porción de información que coloniza un cerebro y se transmite colonizando otros cerebros. Por ejemplo, cuando escuchamos una canción que nos gusta mucho, esa canción coloniza nuestro cerebro, nos hace tararearla, nos hace silbarla, nos hace comprar un disco, nos hace comentarle a un amigo. Si yo me pusiera a pensar canciones de este año, por ejemplo, hay una canción que se llama Happiness, que ha sido un meme sumamente exitoso, que seguramente en YouTube se ha replicado muchísimo en ese ecosistema, que la he escuchado en distintos lugares del mundo. Eso es un meme exitoso. Si yo me pusiera a hacer una canción, como no sé de música, seguramente podría ser una canción, pero seguramente sería un meme muy poco exitoso que no entusiasmaría demasiado. Hay otros memes que son muy importantes para lo que estamos discutiendo aquí. Las modas son uno, los logos son memes. Un logo exitoso es un trozo de información que se tiene que replicar mucho y tiene que colonizar muchos cerebros
y ser muy memorizable. Claramente memorizamos los logos por su simplicidad y por su elocuencia, y seguramente todos, si nos ponemos a hacer memoria, conocemos muchos logos, muchos eslogans que también son trozos culturales que nos influencian. En ese sentido, a mí hay una frase de John Deere, precisamente, que leí cuando estaba terminando la carrera, que me influenció mucho y me llevó a determinar mi estrategia de nombre para mi empresa, porque John Deere decía que no le pondría la firma a nada que no tuviera lo mejor de sí mismo. De manera que con el nombre de su empresa estaba garantizando que él a los tractores que hacía o a las herramientas que hacía les iba a poner lo mejor que él tuviera para poner. Entonces, a la hora de pensar un nombre para mi empresa, lo copié a John Deere en el sentido de decir, bueno, yo voy a proveer información poniendo mi nombre por delante. Si yo hago algo que no es de mucha calidad, no estoy solamente perjudicando a mi empresa, sino que estoy perjudicando mi nombre y el de mis antepasados. O sea, la máxima garantía de que yo pongo todo lo mejor de mí en eso que voy a hacer. Y el concepto de meme a mí me resulta muy importante, porque cuando yo trabajo en las distintas áreas en las que trabajo, me planteo como meta llegar a un nivel de excelencia tal que la información o el producto que yo transmita sea lo suficientemente bueno en el receptor como para que colonice su cerebro y lo estimule a generar una situación de recomendación. Yo creo que ese es un concepto para mí clave, por lo menos yo lo uso muchísimo. Yo tengo que lograr que la persona que me contrata, después que me contrató, le diga a alguien: no sabés qué buen servicio me dieron, o no sabés qué interesante lo que leí, o no sabés qué valioso lo que escuché. Si yo logro eso, esa es mi definición de éxito. Pues seguramente muchas veces no me entero, y seguramente muchas veces tampoco pasa porque no lo logro. Esto es como saltar la garrocha. O sea, para lograr que alguien recomiende algo, uno tiene que dar un salto lo suficientemente alto de calidad. Pero ese es por lo menos lo que yo uso como idea, y eso es lo que para mí significa un meme. Es decir, yo tengo que hacer algo lo suficientemente bueno como para que llegue al cerebro del que me contrató o usó mi servicio, pero además se siga multiplicando en otros cerebros, de los cuales yo no voy a tener estricta noticia. Entonces, es una unidad teórica de información cultural que es transmisible de un individuo a otro, de una mente a otra, o de una generación a la siguiente. Es una idea que acuñó un autor que a mí me gusta mucho como filósofo, como pensador, que es Richard Dawkins, en un libro que para mí es cabecera. Yo creo que allí lo podríamos desagregar un poquito y pensar que cuando uno se comunica, o cuando uno provee un servicio, o cuando uno vende una bolsa de semillas, lo que sea que uno haga, pueden pasar tres cosas: o logra una influencia suficiente como para generar una recomendación, o no genera una gran diferencia. Muchas veces, si uno va a un restaurante, le puede parecer que el restaurante es bueno, pero no tan bueno como para recomendarlo. Es algo aceptable. O también puede suceder que genere rechazo. Yo creo que cuando uno trabaja en comunicación, por ejemplo, tiene que ser muy cuidadoso de lo que expresa, porque uno es esclavo de sus palabras y tiene mucha facilidad para generar rechazo. Yo tengo un programa de radio, opino de economía, opino de política, pero siempre opino de una manera tal en la cual cuido mucho los juicios de valor, porque si yo opino juzgando, tengo una alta chance de generar un rechazo, y a mí lo que me interesa es opinar analizando, dando siempre herramientas para una mejor toma de decisiones, pero no arrimando agua a molinos político-partidarios o futbolísticos, o de cosas que son más vinculadas a las ideologías personales de los receptores. Luego que me planteé esa lógica de funcionamiento, me surge la importancia de la estrategia, y aquí lo que usé, o lo que me surgió, fue pensar un poco en términos militares, y
Esto lo planteo, por supuesto, todo muy metafóricamente, en el sentido de que no tengo ninguna simpatía ni por guerrillas, ni por milicias, ni por nada que sea violencia política, pero sí me parece que cuando uno arranca de cero, como arranqué yo, que arranqué siendo yo y una computadora que me regaló mi mamá cuando me recibí, eh, tiene que pensar en términos de querer conquistar el mundo, si se secuencia, porque si uno no piensa con metas de ese tipo, también es difícil encontrar la motivación. Pero tiene que pensar además como iniciando una lógica de guerrillas. Uno no es nadie, no lo conoce nadie, es un profesional recién recibido o es un emprendedor que está arrancando algo que nadie conoce, y tiene que hacer algunas primeras acciones que, como hacía la guerrilla en Uruguay, que a veces secuestraba un camión de alimentos y los repartía en un barrio pobre, tengan un impacto de propaganda. Entonces, cuando a mí me tocaba empezar a trabajar como agrónomo y salir a trabajar con productores, yo tomaba eso como algo que tenía que generar esa multiplicación de que los productores recomendaran lo que yo había hecho, y lo tomaba como pequeñas acciones que con el paso del tiempo iban a dar paso a algo mayor. Entonces, si una guerrilla crece, es lo que se llama una insurgencia, que es algo que muy tristemente vemos ahora en Irak y Siria. Es decir, un grupo guerrillero que se hace muy poderoso, domina un territorio y pasa a tener un tamaño medio y un ejército regular. Cuando hablamos de un emprendimiento que arranca por una persona sola, el tener un ejército regular es poder empezar a contratar a alguien que te ayude, porque realmente vas teniendo una demanda y vas teniendo una cierta escala y empezás a precisar delegar cosas. Y finalmente, si eso también resulta exitoso, pasaría a ser un Estado o pasaría a ser una empresa ya con otra lógica, con otras dimensiones, que es a lo que uno aspira. Yo creo que aunque uno arranque de cero, siendo uno en sí mismo, tiene que aspirar, tiene que tener en cierta medida una mirada imperialista, en el sentido de decir, yo creo que en esta era, en este siglo XXI, en el que las comunicaciones son tan fluidas como estamos comprobando en este momento, que yo estoy viajando en un ómnibus por Iowa y pudiendo dar esta conferencia, uno siempre tiene que plantearse a su empresa como una empresa global. Por más que lo vea como muy lejano en el comienzo, y por más que sea una tarea que arranca en lo local, yo la verdad es que estoy muy agradecido de la vida por poder trabajar con gente de China, por haber estado ayer conversando con una mujer de Etiopía, experta en genética molecular de maíz, y creo que eso hace muy disfrutable el trabajo, pero además es algo que siempre es factible ahora y siempre ayuda a la sustentabilidad de un emprendimiento. Entonces, haciendo un poquito más, lo que yo entendí era la estrategia de posicionamiento. En el comienzo lo que se hace, se consiguen trabajos pequeños, pero tengo que lograr una cierta sorpresa en el receptor. Yo justamente en esta gira me encontré con un productor que participó de una jornada para la que me contrataron cuando yo estaba arrancando recién, en la cual yo había cobrado $100, no me voy a olvidar, y después de trabajar todo el día, una persona de ese grupo de productores me dijo, mira, tu trabajo vale más de lo que lo cobraste. Bueno, ese era exactamente el objetivo que yo quería. Si hubiera generado la percepción contraria, posiblemente la estrategia se hubiera cortado allí. Ese me parece que cuando uno arranca, tiene que sacrificar margen todo lo posible, tiene que hacer el mayor esfuerzo posible para que la gente se quede en cierta manera sorprendida de la relación calidad-precio. Y es la etapa más difícil, es como un bebé. ¿Sí? Un problema grave acá termina con el emprendimiento, pero también suele ser algo que sucede cuando uno es joven y tiene mucho empuje, pero el arranque, por definición, es donde la tasa de mortandad de la empresa va a ser más alta. Lo otro que sucede es que a veces uno hace un excelente trabajo, le dicen eso, pero luego por semanas y semanas no pasa gran cosa. Y creo que allí también Churchill tiene varias frases referidas a que los únicos que fracasan son los que no son lo suficientemente persistentes. Entonces, bueno, ahí creo que hay un factor
vinculado a la paciencia, pero una vez que llega una segunda chance y uno repite una buena performance, ya todo, como cuando uno arranca a andar en bicicleta, la segunda pedaleada es más fácil y la tercera es más fácil. Entonces se pasa, por lo menos teóricamente, a una fase siguiente. Entonces, la mayoría de urgencia en los trabajos y se genera un cierto flujo, ahí es necesario pasar a una segunda etapa, tratar de generar algún ahorro y hacer alguna apuesta, por un lado en términos de personal. Uno solo, la posibilidad de crecimiento que tiene es bastante acotada al tiempo personal que tiene. Y lo otro que a mí me resultó muy importante, tal vez por el tipo de negocio en el que estoy, que era la información de mercados. A mí lo que me interesaba era dar la visión más profunda de mercados posible, pero al surgir Internet en esos años, a mí lo que me parecía fundamental era generar una red. Yo leí un libro de un autor que se llama Kevin Kelly, que planteaba la lógica de la nueva economía, que era algo de lo que se hablaba mucho en los 90, cuando estaba el Nasdaq volando, y que era, bueno, hay que construir una red y hay que tratar de generar cosas pequeñas, en términos de información, pequeñas, cortas, gratuitas, un poco lo que terminó siendo la lógica de Twitter. Entonces, allí lo que me parece clave en la segunda etapa es generar una red. Yo soy un poco obsesionado con esto de construir redes de conocimiento, de manera de conectar en forma estable a la empresa con los que habían sido clientes, con los que podían ser clientes. Y entonces en el agro nosotros sacamos una publicación que se llama Conexión Agropecuaria, que todavía existe, que la presentamos a lo que en Uruguay se llama FUCREA, que es como si fuera ACREA en Argentina, que yo ya había hecho algún asesoramiento para ellos. Y también me acuerdo allí que cuando le dije, bueno, la empresa va a dar información gratis todos los lunes, cómo creemos que se van a mover los mercados en la semana, cómo arrancan, y esto va a ser gratis y va a ser siempre gratis. Y un agrónomo me preguntó, bueno, ¿dónde estaba el truco? ¿Cuál era el engaño? Porque nadie trabajaba gratis. Y yo no tenía claro cuál era el negocio, pero sí tenía claro que si yo le iba llegando a cientos y luego a miles de productores al disco duro de sus PCs en aquel momento, el negocio de alguna manera iba a aparecer. Lo que a mí me interesaba era construir la red, generar fuentes de información, posicionarme como referente y hacer, por supuesto que había que hacer un sacrificio de todos los lunes, ordenar esa información, pero era algo que a mí no me venía mal como analista, plantarme todos los lunes y decir, bueno, ¿qué es lo que me parece que va a pasar? ¿En qué situación estamos? Y qué es lo que nos parece va a ser lo más importante para esta semana. Pero en esta etapa hay un riesgo que no se tiene en la primera. En la primera etapa el costo que uno tiene es casi cero, porque es el costo del tiempo de uno. Aquí ya se tienen que asumir costos que en Uruguay por lo menos son un gran problema, porque contratar gente implica un salario, una carga social importante, seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí entonces el riesgo es de que, como a uno le fue bien, quiere dar un salto demasiado ambicioso, quiere generar 3, 4 productos, contrata 4 o 5 personas, y el querer ir más rápido de lo que el ritmo de crecimiento del negocio lo permite, me parece que es un riesgo importante. Pero volviendo a la metáfora bélica, aquí tenemos reclutas que son pagos, pero que a la vez tienen que tener claro que uno está en una misión bastante trascendental, sea lo que sea que uno haga. Yo tengo como concepto que el objetivo de las empresas no es la rentabilidad, luego lo voy a desarrollar un poco más, pero la gente tiene que tener tan claro como uno la misión que uno tiene, que es, en mi caso era darle al productor agropecuario uruguayo una información de primer mundo cuando el agro no estaba en una situación de primer mundo. En cierta manera es cambiar el agro uruguayo a través de darle más información a los que estaban en la línea de talla de producción. Yo diría que ahora lo que yo podría decir, tengo una empresa que ya está establecida, que donde mal que bien en Uruguay soy bastante conocido y mucha gente reconoce como útil mi trabajo. Creo que el gran peligro es la autocomplacencia, el creerse que uno ya lo sabe
ya sabe lo suficiente o el creerse que uno ya llegó. Yo trato de mantener esa llama que tenía cuando estaba terminando la facultad. Trato de ponerle nafta todos los días y no me cuesta mucho, pero creo que es una lógica actitudinal que es fundamental para persistir en el desarrollo de la empresa. Entonces, es un poco algo que yo veo mucho en fútbol, por ejemplo. En Uruguay hay un equipo que se llama Defensor, que no es ninguno de los dos más conocidos, Peñarol y Nacional, que tuvo una actuación exuberante en la Copa Libertadores, llegó a las semifinales y luego en el campeonato local tuvo dos partidos que fueron bochornosos hace 15 días. El mismo equipo, el mismo plantel que llegó a las semifinales en la Libertadores, perdió su primer partido por 5 goles aquí y luego perdió su segundo partido con un equipo muy débil. ¿Por qué? Por esta razón, es decir, uno mientras va creciendo tiene una motivación muy fuerte que logra ser desequilibrante, pero luego que alcanza una meta elevada y que no percibe que sigue en esa senda o que tiene que volver a algo más rutinario, corre el riesgo de que la motivación se derrumbe. Ese es uno de los aspectos que me he planteado. Otro aspecto fue el cómo hacerme multinacional, entre comillas, porque por supuesto yo no voy a hacer nunca una Monsanto o una Decal o una Reuters por hablar en términos de información, pero sí me interesa mucho no limitarme a las fronteras de Uruguay. Yo sigo el mercado de la soja, del trigo, del ganado, y lo sigo para Uruguay, y lo sigo para el mundo, porque la interconexión es cada vez mayor, y porque además como aspecto de actitud de vida me parece sumamente interesante poder trabajar con gente de todo el planeta, entender cuáles son sus realidades, si quieren apostar a Uruguay, ayudarlos a apostar a Uruguay. Uruguay es un país que no puede crecer endogámicamente, tiene que tener un nivel muy alto de inversión, ha apostado a tener un nivel muy alto de inversión. Entonces, en cierta manera creo que uno, aunque esté en el comienzo o aunque esté en una tarea que no le parece que sea demasiado trascendente, tiene que plantearse cómo voy a hacer para hacerme multinacional y cómo voy a hacer para ir generando nuevas unidades de negocio. Yo empecé como analista de mercados trabajando en forma privada. Un día uno de mis clientes tenía acciones en un diario y me pidió que escribiera columnas de análisis económico en un diario, y terminé de periodista sin haber soñado que yo como agrónomo iba a ser periodista agropecuario. No era algo que me proponía, y una vez que estuve en el diario me llamaron de una radio, y lo que uno sí tiene que tener es siempre la humildad y la capacidad de saber que tiene que estar aprendiendo todo el tiempo. Yo me puse a leer de periodismo, me puse a tratar de entender cómo era la lógica con la que se escribe una buena nota periodística descriptiva, cómo se escribe una noticia, cómo se escribe una columna, cómo se escribe un editorial, y a fijarme en aquellos periodistas que son referentes. Por ejemplo, hay un estadounidense que se llama Guy Talese, que yo lo recomiendo como periodista, gente que se pone a investigar un tema y que lo logra explicar de una manera muy clara. Y muchas veces los profesionales universitarios vemos al periodismo tal vez como una profesión de un poco menos rango, porque un periodista no es especialista en nada, pero sí hay una cosa importante, que es que si uno no expresa con total claridad lo que piensa, o es que no está pensando muy claramente, o está desvalorizando su pensamiento por no expresarlo con claridad. Y lo de pensar en red, que de nuevo me parece algo lo tomo de una ayuda, pero tenemos que pensar qué estrategia para que conozca la gente por primera vez un lugar, una empresa, un producto. Y cuando pensamos esto, deberíamos pensar que China es un mercado, es el principal mercado numéricamente, pero que el segundo mercado entre China e India es Facebook, tal vez, según esta estadística, y tal vez Facebook pase a China, y luego viene la India, pero luego viene Twitter, y luego viene WhatsApp, que el otro día llegó a 600 millones de habitantes, por decirlo entre comillas. Entonces, me parece que es importante cuando uno, sobre todo cuando se dan servicios, tal vez cuando uno vende un insumo agropecuario no es tan así, pero cuando uno da un servicio como doy yo, vinculado al agro,
tengo que pensar qué estrategia para llegar a otros países y qué estrategia para insertarme en redes que me van a llevar, quién sabe, a qué país. Entonces, me parece que se pasa de un paradigma tal vez más vertical, donde en otras épocas se creía mucho en grandes caudillos que fueran capaces de conducir a las masas, que fue un poco el paradigma industrial del siglo XX, un Henry Ford o presidentes como fueron tantos del siglo XX, que se buscaba el presidente iluminado, el líder iluminado que resolviera los problemas, a una lógica muy... Me interesaba dar la información a gente que nunca me pagara un peso, por ejemplo, pero generar eso de dar algo a cambio de nada, que me parece que en términos de posicionamiento es realmente muy bueno. Es decir, cuando vamos a un hotel y nos dan un servicio muy bueno, y regalan además un blog con una lapicera linda, bueno, eso de repente hace mucho más, y eso obliga a una actitud de decir, bueno, yo soy agrónomo, tengo que estar al tanto de todo lo que pasa en la agronomía, tengo que estar al tanto de todo lo que pasa en la economía, y además tengo que ponerme a aprender la nueva red social que sale, cómo funciona, y realmente a mí es de las cosas que me pasa, que me resultan exigentes. Yo sé que tengo que estar en la web, sé que tengo que tener una cierta presencia en Facebook, aunque Facebook me parece que se va quedando más como algo social, no profesional. Sé que tengo que estar en LinkedIn, sé que tengo que estar en Twitter, sé que tengo que usar el Skype, y sé que dentro de y acá ya no puse el WhatsApp, y eso, recién surge algo, digo, bueno, voy a tener que dedicar más tiempo a esto, cómo es que funciona con el Twitter, por ejemplo, tuve un periodo en el que dije, no me voy a subir a más nada, pero luego cuando uno quiere saber en muy poco tiempo lo que está pasando con la soja en Chicago o con el petróleo, bueno, en definitiva termina teniendo que introducirse en esos mundos. Lo otro que a mí me funciona mucho es lo que yo llamo mirar las cosas con mirada de japonés. Lo uso para mirar el Uruguay, lo uso para mirar mi empresa. Es decir, si un japonés mirara lo que estoy haciendo, o mirara mi país, o mirara el sector agropecuario, ¿cómo lo vería? De manera de lograr una mirada no ideológica, porque yo no sabría ese japonés, ni me interesaría si es más de izquierda, más de derecha, o más rico, más pobre, no una mirada que no esté contaminada de prejuicio alguno. O sea, un japonés viene a Uruguay y seguramente no tiene muchos datos previos como para venir con preconceptos, y tratar de ver qué cosas apreciaría y qué cosas criticaría. Por hablar de mi país, en Uruguay, si uno anda por las carreteras, ve muchísimas bolsas de nylon que seguramente a un japonés lo horrorizarían, y que yo creo que sería bueno que en algún momento encontráramos la manera de sacarlas, reciclarlas, convertirlas en columnas o en camperas o en algo así. Si un japonés viniera a Montevideo, vería que no se recicla la basura, que no se separa lo orgánico de lo inorgánico, y a mí me parece que es algo que habría que hacer. Pero al mismo tiempo seguro que si fuera a mi empresa, encontraría cosas que le parecerían mejorables. Entonces, bueno, si yo me logro dar cuenta y me pongo en ese lugar, tal vez no son cosas que cuestan mucho dinero, sino que sobre todo lo que cuestan es aprender a organizarse. Yo creo que cuando uno pasa de ser una empresa unipersonal a una pyme, y de una pyme a mediana, siempre lo más desafiante es la organización de los tiempos, la asignación de tareas, la organización de los recursos humanos, la prevención de conflictos personales. Creo que por ahí pasa bastante el desafío del crecer. Lo otro que me parece importante cuando uno se plantea una estrategia de posicionamiento, naturalmente, es el cómo convivir y utilizar a los medios en el buen sentido. Es decir, si me tengo que comunicar, voy a tener que usar medios de comunicación, y, por ejemplo,
en esa lógica de guerrilla, yo podría decir, bueno, llegué a una dimensión tal por la cual voy a llamar a una conferencia de prensa, voy a hacer una charla en algún lado, y muchas veces se pone mucho esfuerzo en conseguir un buen expositor, en generar una actividad que agregue mucho valor, pero que luego no tiene la repercusión que se esperaba. Y como me tocó trabajar como periodista, me di cuenta de algunos de esos errores frecuentes, por decirlo así. Muchas empresas que, por ejemplo, hacen una actividad y mandan un mail invitando, pero no vuelven a hablar al periodista. Y entonces, bueno, uno recibe 20 mails, le dan ganas de ir a algunas cosas sí, a otras no, pero hay de esos 20 hay 4 o 5 que además lo llaman y dicen, che, voy a hacer esto, la verdad que me viene bien que vayas, mira que va a estar interesante, te reservo, y entonces muchas veces uno como empresario lo ve del otro lado del mostrador y no hace toda esa tarea de, bueno, si yo quiero que un medio me multiplique mis memes, tengo que ubicar al periodista, generar un vínculo con el periodista, mostrarle que eso es importante, mostrarle que me importa que él vaya, y entonces ahí sí logro un resultado esperable, que son notas periodísticas o que la actividad sea comentada. Lo otro que yo plantearía es cómo se hace, uno está enmarcado en definitiva en una bandera, que es la bandera de su país, y el posicionamiento que el país tiene es de gran importancia, y uno cree a veces que el posicionamiento del país es algo externo, a uno le tocó estar en ese país tiene un posicionamiento mejor o peor, pero uno también influye en ese posicionamiento, sobre todo cuando trata con gente que no es de ese país. Entonces, lo aplico pensando en el país y lo aplico pensando en mí mismo, es decir, cómo es que a mí me gusta que me vean, y tiene que ser verdad cómo me gusta que me vean. Y si yo tuviera que poner una serie de palabras que yo trato de transmitir en mis actividades laborales, yo trato de mostrarme como alguien increíble, como alguien que es honesto, que es fidedigno, que es moderno, que tengo peculiaridades locales. No voy a dejar de tomar mate porque venga alguien de Alemania, pero que sé lo que está pasando en Alemania a grandes rasgos, vivo en un mundo globalizado e interconectado. Y que porque trato con un extranjero no le voy a tratar de hacer una diferencia que no le haría un local, que es algo que muchos extranjeros temen cuando vienen sobre todo a América del Sur, de que, bueno, como me ven que soy gringo me van a cobrar 3 veces más, y eso genera mucha irritación. Entonces también me gusta sorprender a un extranjero por ofrecerles una relación precio-calidad que es la razonable y la misma que le aplicaría a un trabajo que le haga un uruguayo. Pero sobre todo que la tarea que uno hace tiene que tener un propósito trascendente que resulte recomendable universalmente. Es decir, en mi caso es darle información a productores o a inversores o a gente que va a arriesgar un dinero, sea poco, sea mucho, o gente que está haciendo un trabajo y quiere valorizarlo lo más posible porque de eso depende el ingreso de su familia. En el caso de la agricultura creo que el propósito trascendente es sumamente noble, es lograr un mundo sin hambre, es lograr que los 7.400 millones de habitantes tengan una alimentación de calidad y que eso se haga sin dañar el medio ambiente, sin cambiar el clima, que ya está cambiando peligrosamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno tiene que tener claro cuál es ese propósito, que en lo posible debe ser un propósito universal. Entonces, otra cosa que yo tuve, cuando yo empecé dando clases en la Facultad de Agronomía, clases de Economía Agraria, en ese entonces tenía un salario muy bajo, pero me permitía estudiar y ser remunerado por mis horas de estudio. Y allí me topé estaba muy de moda el concepto de la calidad total, que allí, por lo menos en Uruguay, estaba irrumpiendo con fuerza, y me topé con un autor japonés, Ishikawa, que planteaba que el objetivo de las empresas no era la rentabilidad, y eso rompía el paradigma de todo lo que yo había estado estudiando en ese momento, que decíamos el objetivo de las empresas es ser rentables. Y este autor proponía algo que me pareció muy simpático, que decía, el objetivo de las empresas es darle felicidad a todos los que participan de esa empresa, como cliente, como proveedor, como empleado. Si la empresa no le da felicidad a los que participan de ella,
la empresa no tiene ningún sentido. Por supuesto, da más felicidad una empresa rentable que una no rentable, y una no rentable finalmente no es sustentable. Pero decir que una empresa tiene como objetivo la rentabilidad, me parece a mí, es como decir que el objetivo de nuestra vida es comer. No, por supuesto que tenemos que comer porque precisamos la energía para vivir, y que cuanto más disfrutemos de esa comida, mejor. Hay un matiz. Uno trata de que la rentabilidad sea la mayor posible, por supuesto, y uno no come lo más que puede hasta convertirse en un obeso y reventar. Pero el objetivo de las empresas es lograr una rentabilidad tal que permita una situación de felicidad, sobre todo, por igual, podríamos decir, pero es algo que a mí me obsesiona bastante en el equipo de trabajo que tengo, porque ya me pasó cuando yo empecé. Yo no empecé como empresario de la nada. Yo primero estuve en la Facultad de Agronomía como docente, luego trabajé en una consultora privada, y en un momento percibí que el trabajo no me hacía demasiado feliz. Yo siempre planteo que uno puede cobrar una indemnización por aburrirse en un trabajo, como hay muchos trabajos que lamentablemente son así, o puede cobrar un premio adicional por pasarla bien y agregar valor, que es el objetivo que yo tengo. Si yo no soy muy estricto en los horarios de la gente, decía, o sea, en tanto cumplan su tarea y cumplan el horario que todos debemos cumplir, pero si un día llegan a las 8, otro día llegan a las 8:30 y se quedan media hora más tarde, no tengo mayor problema. Si un día precisan trabajar en su casa, no tengo mayor problema. Creo que la tecnología permite ciertas flexibilidades, y creo que sobre todo muchas veces veo publicidades donde se parodia la relación jefe-empleado, el empleado pidiendo un aumento de salarios, el jefe como un ogro que lo dará o no lo dará, y me parece que eso es algo que es necesario quebrar, digamos. Entonces, a mí me parece que siempre tenemos que pensar a la rentabilidad como un medio imprescindible, pero que tiene es un medio con fin superior. Algunos autores que me han servido, ya les mencionaba Richard Dawkins, que es el autor del Gen Egoísta, pero todos sus libros me parecen libros muy importantes desde un punto de vista del basamento filosófico de cómo mirar la biología, porque él es biólogo, pero otros aspectos. Después, yo soy agrónomo, no soy experto en marketing, ni lo que hice fue agarrar los libros de cabecera de las grandes disciplinas, digamos. Me sirvió leer a Kotler cuando estaba empezando. Seguramente ahora deben haber un montón de cosas más sofisticadas, más ayornadas, pero me sirvió mucho. Me sirvió leer a Michael Porter para entender la lógica de la competitividad de las naciones, de las empresas, y en definitiva de las personas. Y un libro que me sirvió increíblemente en términos de la comunicación interpersonal, es un libro que yo encontré cuando era chico en la biblioteca de mi casa, y cuyo título me pareció una mezcla de ridículo y exasperante, porque se llamaba Cómo conseguir amigos e influenciar en las personas, y me parecía como el colmo del manual de autoayuda americano, naif, hasta que un día lo abrí y aprendí un montón de cosas sumamente prácticas. Algunas de ellas las voy a mencionar más adelante, ya llegando al final de la presentación. Hay muchos más, pero bueno, a mí me gusta que me recomienden libros, así que recomiendo estos 4, y después quien quiera podemos discutir de otros materiales. Simplemente para terminar la estructura de mi negocio tuvo como inicio el análisis de mercados. A mí lo que me interesaba era predecir qué iba a pasar con el precio del novillo dentro de 6 meses, un año, predecir qué iba a pasar con el precio del trigo, y que esa predicción permitiera que los clientes vinculados a mí obtuvieran una mejor remuneración por su trabajo. Desde allí fui derivando a lugares que no esperaba. Tuve que incorporar capacidad para comunicarme por escrito de la mejor manera posible. Uno tiene que soñar con ser Vargas Llosa, aunque no llegue, pero tiene que leer a Vargas Llosa y tiene que leer todo lo que pueda para comunicar de la mejor manera. Tuve que aprender a hacer consultorías, que tiene un poco de redacción, un poco de análisis y un poco de otras cosas.
tuve que incorporar la capacidad para asesorar a gente que llega a Uruguay, que es algo que me gusta mucho hacer. Y entonces tuve que adquirir una flexibilidad importante. No, no es que me haya costado, me considero una persona bastante flexible y a la que le gusta aprender de todo un poco, pero me parece que es indispensable para crecer en un portafolio de actividades diversificadas, que estén conectadas, pero que sean diversas, esa situación de diversificación. Y por ejemplo Michael Porter pone mucho énfasis en que un empresario no tiene dinero mejor invertido que el que invierte en viajes, en conocer qué hacen otros empresarios que hacen algo parecido a lo de él, en conocer a sus clientes, y así que bueno, aquí estoy en este momento haciendo eso. Lo que de Dale Carnegie, de ese libro, tomé una cosa que me resultó muy útil, que es, él decía que de todas las personas, son de las que nos parezca más despreciable o más aburrida o más insulsa, siempre si le prestamos la suficiente atención, hay algo de lo que aprender. Y eso me sirvió muchísimo. Yo en la facultad tenía amigos que eran de extrema izquierda, que eran de extrema derecha, que eran buenos estudiantes, malos estudiantes, y si uno cultivaba el diálogo, de todos tenía algo para aprender y se iba sacando prejuicios. Hace poco, desde hace un tiempo, trabajo con una persona en China que es maoísta, o que por lo menos cree que Mao cumplió un papel muy positivo para China, que es lo contrario de lo que pienso yo, pero bueno, dialogando y dialogando se me caen a mí algunos prejuicios, entiendo su punto de vista, y aunque no cambie el mío, me da una visión mucho más completa de una realidad que es difícil de tener. Yo, el prestarle muchísima atención a gente que en general nadie le presta atención, lo uso mucho. Lo otro que me parece es que todas las personas son potenciales socios, es decir, un cliente es en cierta medida un socio, él tiene que ganar, yo tengo que ganar, y hay veces que, no sé, me ha tocado conocer a contratistas de fútbol y vi que se me ocurra decir, bueno, pero ¿y si le ofreciéramos a los jugadores de fútbol que se retiran, que se compren un campo y que ganen dinero? Hola, hola Eduardo, te perdimos. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola Eduardo. Bueno, les cuento que Eduardo Blasina nos venía dando su conferencia desde un colectivo que lo traía del Farm Progress Show, producto de este problema, este fenómeno climático eh, que hizo que el Farm Progress hoy no se hiciera. ¿Me escuchás, Eduardo? Por lo cual, bueno, es probable que este colectivo, este micro, haya entrado en una zona donde haya perdido internet. Ojalá se recupere pronto. Vamos a esperar un minuto y si no, vamos a hacer el cierre formal del Congreso. Si tuvieran alguna pregunta para Eduardo, de todas maneras, compártanla, porque se las enviaré por mail y tendrán respuesta a un foro que vamos a armar con toda la información y las filmaciones del Congreso. Parece mentira que a 5 minutos de terminar 2 días de conferencia sin mayores complicaciones pase esto. Pero bueno, son cuestiones que pueden llegar a ocurrir. Eduardo, Eduardo, Eduardo.
Eduardo. Bueno, desgraciadamente no puedo agradecerle a Eduardo, que estaba terminando su conferencia. Seguramente nos queden algunas preguntas por hacerle. Yo le hubiera consultado, por ejemplo, cuánto más veloz podría haber sido su posicionamiento profesional, cuántos años antes podría haber obtenido el posicionamiento profesional que hoy tiene, si hubiera contado con todas las herramientas tecnológicas con las que contamos hoy. Voy a retomar el control de presentador y voy a hacer un rápido cierre en función de respetar los horarios programados.